Twitch, después de unos días en los que ha ocurrido de casi todo, volvemos para hablar de cosas del medio ambiente, pero también tenemos que hacer alguna reflexión sobre lo que ha ocurrido en la campaña, bueno, en las elecciones de Madrid, porque creo que está muy relacionado con las cosas de que vamos a hablar, ¿no? Vengo precisamente ahora, estoy en el Congreso y vengo de una reunión de la Comisión de Transición Ecológica, ¿no? Donde evidentemente las derechas pues se les ha visto eufóricas después de los resultados en Madrid y bueno, pues con muchas ganas de que haya elecciones muy pronto, que no las va a haber, pero quería hacer una reflexión sobre precisamente la campaña de Madrid, cómo se nos ha hurtado absolutamente cualquier debate de contenidos y uno de los contenidos que se ha hurtado ha sido precisamente el referido a las cuestiones ambientales, ¿no? Madrid es una comunidad autónoma que tiene problemas ambientales muy graves, como vimos en el último Twitch con Javier Cañadas, donde analizamos el programa ambiental de Unidas Podemos, y sin embargo, eso no ha estado en absoluto presente, ¿no? Y claro, luego pasan cosas. Hoy vamos a hablar de la ley de cambio climático, porque creo que es una herramienta muy relevante para el futuro de nuestro país. Y uno se pregunta, ¿y en Madrid? En Madrid no hay ley de cambio climático, ni hay medidas contra el cambio climático, ni nada que se le parezca. Lo mismo podemos hablar, como decíamos el otro día, de materia de residuos, en materia de aguas, en tantas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, de lo que parece que no se habla. Y lo digo porque las cosas no ocurren por casualidad. Desgraciadamente, en los periodos en los que gobierna la derecha, lo que se produce es un auténtico retroceso ambiental brutal. En los años del gobierno de Rajoy, por ejemplo, durante el periodo en el que gobernó Rajoy, hubo una verdadera contrarrevolución o contrarreforma, yo diría, en materia ambiental. Todas las leyes se modificaron a la baja, ¿no? Entonces las cosas no pasan por casualidad. Hoy hemos escuchado en la Comisión de Transición Ecológica, como digo, una vez más, pues un discurso absolutamente negacionista por parte de la extrema derecha y bueno, y en contra de la protección de la biodiversidad, en contra del lobo, en contra de la protección de la tórtola por parte de la derecha. Es decir, que no quieren que se hagan políticas medioambientales y el drama es que ni siquiera se habla de ello y luego pasan las cosas que pasan. Madrid es una ciudad con unos índices de mortandad y morbilidad debido a la contaminación de las más altas de Europa, debido a los altos niveles de contaminación. Es de sobra sabido que en Madrid se rebasan las concentraciones de óxidos de nitrógeno y por encima de los niveles que permite la Unión Europea. Entonces, pues así nos luce el pelo, así nos luce el pelo. Y cuando llega la hora de votar y cuando llega la hora de discutir y cuando llega la hora de poder cambiar las cosas, en vez de realmente ponernos a ello, resulta que nos encontramos con que los partidos más negacionistas, los programas que más ignoran el medio ambiente, los programas más agresivos con nuestro entorno y que van incluso en contra, diría, de la calidad de vida de verdad, son los programas que se ven o que se han visto en esta ocasión premiados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente yo respeto lo que la gente vota. Ahora bien, creo que si seguimos por esta senda, pues hacia donde vamos es hacia un deterioro mayor y mayor cada vez de nuestro medio ambiente, ¿no? Estamos en un trampismo a la madrileña que realmente es insoportable y va a ser insoportable en los próximos años. Pero bueno, sobre esto tendremos ocasión de hablar mucho. Vamos a hablar mucho de esto porque a mí me parece que es muy relevante, ¿no? Y la vinculación entre ecología y entre ecologismo y política también me parece muy importante y muy relevante, porque no es verdad que el ecologismo y las políticas ecológicas sean ajenas digamos, al marco de la derecha o de la izquierda. No es verdad. La derecha es negacionista y la derecha hace políticas agresivas con el medio ambiente, ¿no? Y sin embargo, hoy
Precisamente de lo que quería hablar es de una ley que se aprueba en estos días en el Congreso. La semana que viene termina ya el trámite de su aprobación, que es la ley de cambio climático. Es una ley que realmente, precisamente, es lo contrario de lo que estamos hablando y lo contrario de lo que ha sido ese negacionismo durante tantos años, porque en los años en los que ha gobernado la derecha no se ha conseguido aprobar, porque no había voluntad de aprobar ninguna ley de cambio climático, y ha sido ahora este gobierno el que ha tirado adelante con todo y ha conseguido que el Congreso apruebe o aprobará el próximo jueves esta ley de cambio climático. Por hacernos una idea, la primera ley de cambio climático en Europa, para que os deis cuenta de cuánto tiempo lleva esto ya en el debate político, fue en 2008 en el Reino Unido, la primera que se aprueba, ¿no? Nosotros en el año 2008 estábamos todavía escuchando que si el primo de Rajoy, en fin, estábamos en un negacionismo político que nos ha traído hasta aquí y que por eso la ley llega con tanto retraso. Hay quien dice, bueno, es que esa ley llega tarde. Yo digo, sí, llega tarde, pero es imprescindible. Es imprescindible que tengamos un marco de descarbonización de nuestra economía. Y eso es lo que establece esta ley de cambio climático, que, como digo, está ya en su fase final, ¿no? El proceso ha sido largo, os hablaré un poquito de él porque creo que merece la pena. Desde que el gobierno aprueba el primer anteproyecto, el primer borrador en mayo del año pasado, pues han pasado muchos meses. ¿Qué ha ocurrido en esos meses? Pues en esos meses lo que ocurre es que la ley llega al Congreso y allí pasa a la Comisión de Transición Ecológica, donde se crea una ponencia en la que se discuten las enmiendas que cada partido presenta. Es decir, cada partido coge el articulado que llega del gobierno, que llega del ministerio, y lo analiza y presenta las enmiendas que considera que pueden mejorar la ley. Entonces, para esta ley se recibieron 750 enmiendas de todos los partidos, es decir, 750 propuestas de modificación del texto. Esa ponencia, precisamente, la labor y la función que tiene es ver cada uno de los artículos, ver las enmiendas que cada partido propone y, tras un proceso de discusión y de diálogo entre los distintos grupos, pues ir aprobando o no aprobando las distintas enmiendas, hasta que la ponencia llega a su dictamen final, que es el que va a la comisión y que finalmente es el que es aprobado. Por lo tanto, para llegar a la elaboración final de una ley, hace falta un proceso complejo, un proceso de mucho diálogo, de mucha discusión, de renuncias y de consensos. Seguramente esta no es la ley de cambio climático que quisiéramos cada uno de los grupos por separado. Seguramente a unos nos gustaría más ambición, a otros menos, a unos que se tirara más por aquí y otros por allí, pero al final la ley es consecuencia de un amplio proceso de diálogo y de un amplio consenso que se ha producido en la mayor parte del panorama parlamentario, con la única excepción que al final, Vox ya sabemos que iba a votar que no, porque es negacionista y por lo tanto ellos niegan la existencia del cambio climático, o mejor dicho, que el cambio climático sea causado por el ser humano, porque el hecho de que el clima está cambiando no lo pueden negar, porque eso es así. Son datos absolutamente incuestionables. Sin embargo, niegan que el ser humano esté detrás del cambio climático. El Partido Popular tampoco ha votado a favor, se ha abstenido, lo cual pues yo creo que es un error por su parte, porque considero que hay un amplio apoyo en la opinión pública española a la necesidad de tomar medidas en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Bueno, entonces se ha hablado mucho de la ley de cambio climático, pero ¿en qué consiste esta ley? ¿Qué es lo que esta ley, a partir del jueves, cuando sea aprobada definitivamente por el Pleno del Congreso, nos va a suponer? Esto es lo que voy a tratar de explicar en unos minutos para que, vayamos teniendo un poco claro de lo que estamos hablando. La ley se compone aproximadamente de 30 artículos y voy a intentar desgranar los que a mí me parecen más relevantes, ¿no? El primero, y que creo que es
el primer elemento, y que creo que es fundamental, es que la ley lo que establece es un horizonte de descarbonización. Es decir, la ley dice que para el año 2050 tenemos que llegar a cero emisiones. Es decir, que en el año 2050 ya nuestra economía, nuestra actividad industrial ya no dependerá de los combustibles fósiles. Esto es muy importante, lógicamente, porque establece un horizonte, establece una dirección, establece hacia dónde queremos ir. Pero claro, si nos quedáramos ahí, pues todos diríamos, bueno, 2050 faltan muchos años y por lo tanto, oye, ya llegará. Por eso la ley va a cosas mucho más concretas, ¿no? Y lo primero que hace es establecer objetivos intermedios. Y establece objetivos para el año 2030. ¿Qué objetivos? ¿En qué cosas? Pues fundamentalmente en tres. La primera, en cuál debe ser la reducción de las emisiones para el año 2030. La segunda, cuál debe ser el objetivo de energías renovables en la producción de energía eléctrica y también de energía total, cuánto debe provenir de energías renovables. Y esto es lo que fundamentalmente establece la ley, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos en esas materias? Creo que el capítulo de objetivos es uno en el que se ha discutido mucho. Se ha discutido mucho porque de alguna manera es el marco, ¿no? Es el marco al que queremos llegar, ¿no? Entonces hay quien dice, bueno, es que esos objetivos que se han establecido no son ambiciosos, porque los objetivos de reducción de CO2, con base al año 1990, pues suponen una reducción del 23%. Pero claro, desde 1990 han pasado muchas cosas, entre otras que las emisiones aumentaron muchísimo hasta el año 2005-2007, donde se alcanzó el récord, ¿no? Hemos ido aumentando nuestras emisiones y todavía no hemos bajado hasta el nivel que teníamos en 1990. Entonces, reducir un 23% las emisiones con respecto a 1990 supone que en función de las emisiones que tenemos hoy, para el año 2030 tenemos que reducir nuestra economía, tendrá que reducir prácticamente un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso supone unos cambios muy importantes, muy profundos. ¿Es suficiente? Hay quien dice que no. Desde luego, mi punto de vista es que tenemos que echar a andar, tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a trabajar y reducir emisiones. Bueno, pues ya veremos, ojalá, que podamos ir más allá. Y de hecho, se ha introducido en la propia ley un objetivo de revisión de esos compromisos en el año 2023. Es decir, que si vamos avanzando y vemos que es posible reducir, pues en el año 2023 vamos a ir un paso más allá y vamos seguramente a aumentar esa ambición. Vamos a aumentar la ambición según quieres, porque no nos olvidemos de que aquí políticamente hay un sector, que es la derecha, que no tiene ninguna intención de aumentar ninguna ambición y que esta ley le parece, como digo, demasiado ambiciosa y, en fin, no quieren saber nada de esta cuestión. O sea que por eso digo que cuando estamos en un contexto político y electoral, pues hay que tener en cuenta estas cuestiones que tienen mucho que ver, ¿no? Bueno, entonces, como digo, tenemos los objetivos. Claro, ahora, ¿cómo vamos a llegar a esos objetivos? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Esto es lo otro que establece la ley, claro. ¿A dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar ahí? Lo primero, lógicamente, es el sector de la energía. Y en el sector de la energía se establece un horizonte claro de ir a que el 100% de nuestra energía sea producida por fuentes renovables. Esto es una buena noticia para nuestro país, porque tenemos sol, tenemos viento, y sin embargo no tenemos petróleo. Nuestra economía es muy dependiente del petróleo y nos gastamos mucho dinero en importar hidrocarburos de terceros países, ¿no? Por lo tanto, cuanto menos dependamos de la importación de hidrocarburos, no solo va a ser mejor para el medio ambiente, sino que también va a ser mejor para nuestra economía, ¿no? Entonces, objetivo, ir a por las energías renovables. Para ello, también dice dos cosas que son valientes y que son importantes. La primera es que los combustibles fósiles, el gas, el petróleo, deben quedarse en el subsuelo. No vamos a seguir extrayendo combustibles fósiles. No vamos a permitir el fracking, por ejemplo, que queda prohibido. Eso se acabó. Y por otro lado, también se prohíbe en nuestro país la minería del uranio. Yo creo que también es una decisión valiente y es una decisión importante.
porque hay proyectos, por ejemplo en Salamanca, de hacer minas de uranio, que es una actividad que no deseamos y que no queremos porque vamos hacia un horizonte 100% renovable, ¿no? Por lo tanto, sector de la energía. También hablamos de otros sectores, no solo la energía. Hablamos, por ejemplo, de la eficiencia energética, de cómo consumir menos energía. Para eso también hay objetivos, porque no se trata solo de que produzcamos la energía que consumimos de forma renovable, sino que además consumamos menos energía. Y para eso tenemos que utilizarla mejor. Y utilizarla mejor significa que para la misma unidad de producción vamos a utilizar menos energía. Y eso, por ejemplo, se acomete en sectores como la edificación, donde se plantea un programa de rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente. Es decir, para que los edificios consuman menos energía. En la calefacción, que es una de las fuentes de emisión más relevantes, ¿no? Y eso ahí, además, y esto es general para toda la ley, tenemos que verla como una oportunidad para el desarrollo económico y para la generación de empleo. No se trata solo de lo que vamos a cambiar en términos ambientales, sino también de cómo vamos a generar empleo a través de estas transformaciones que estamos impulsando y que estamos promoviendo, ¿no? Entonces, rehabilitación energética de edificios como uno de los elementos de menor consumo, de mayor eficiencia energética. Otro aspecto que también aborda la ley, el tema de la movilidad, el tema del transporte. ¿Cómo lo hace? Pues claramente hace una apuesta por la electrificación del transporte. Es decir, el transporte cada vez más va a ser eléctrico y va a ser menos dependiente de los gases, de los combustibles fósiles, de la gasolina, del diésel, etc. Se hace una apuesta clara por el vehículo eléctrico. Para ello, se establece la necesidad de una red de recarga de electrolineras, se llaman, de tal manera que el coche eléctrico pueda moverse por todo el territorio nacional sabiendo que puede recargarse exactamente igual que un coche de gasolina o que un coche de diésel. Esto es un elemento que es fundamental, ¿no? Otro aspecto también que la ley tiene en cuenta relativo al vehículo, al coche y también a la ciudad es el tema de la contaminación urbana. ¿Qué es lo que dice en contaminación urbana? Pues que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben tener zonas de baja contaminación, zonas de bajas emisiones. Eso significa que la lucha contra la contaminación dentro de las ciudades es también una herramienta de lucha contra el cambio climático, porque vamos a limitar la presencia de coches en el casco urbano, de los cascos urbanos, o al menos en algunas zonas de los cascos urbanos, para garantizar esa reducción de emisión. Esto es un elemento muy importante y que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán acometer. Y ojo, también aquellas que tienen menos de 50.000 habitantes y más de 20.000, pero que tienen problemas de contaminación. Es decir, que si una ciudad, aunque tenga menos de 50.000 habitantes, tiene problemas de contaminación atmosférica, tendrá que afrontar ese cambio y esa introducción de zonas de bajas emisiones, ¿no? Así que creo que son, como os voy contando, elementos que van a mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es una ley que no solamente establece una hoja de ruta teórica, sino que establece cuestiones muy concretas que deberán abordarse. También establece medidas para el transporte marítimo o incluso para la aviación, ¿no? Pero no se queda ahí, va más allá. También dice que ese despliegue de las energías renovables que queremos realizar debe hacerse con algunas condiciones. La primera de ellas es que no debe deteriorar el territorio. Hay una preocupación legítima de que, bueno, que todo esto de las energías renovables está muy bien, pero, bueno, si se ponen demasiadas plantas, pues puede producirse un deterioro. Eso se va a abordar y se tiene que abordar por parte de las administraciones. De tal manera que no pueden permitir que se instalen este tipo de plantas en zonas ambientalmente sensibles, sino que hay que buscar aquellas zonas donde el daño sea menor. Por lo tanto, esto es algo que también establece la ley. Desarrollo renovable, pero desarrollo teniendo cuidado con el territorio. Y otro elemento es lo que se llama transición justa. Es decir, que se debe abordar
de forma responsable el tratamiento, digamos, para que nadie se quede atrás en esta transformación, en esta transición ecológica, que ninguno de los sectores afectados, los trabajadores de los sectores afectados y las zonas donde se asientan esos sectores, hablamos por ejemplo del carbón, pues no deben ser abandonados, sino que al contrario, se debe invertir para garantizar el desarrollo en esas zonas, el desarrollo alternativo, una vez que se salga de esa dependencia, por ejemplo, del carbón o de otro combustible que sea contaminante y que deba abandonarse, ¿no? Por lo tanto, la ley garantiza que esa transición debe ser justa, lo cual también es una buena herramienta para este camino que queremos avanzar juntos, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que ver con la gobernabilidad, ¿no? Con el gobierno de esto del cambio climático, ¿no? Y esto cómo se hace. Y bueno, pues aborda la creación de dos herramientas que son relevantes, ¿no? Por un lado, un comité científico que va a ser el que supervise las políticas climáticas. Esto es muy importante porque, en primer lugar, queremos que las políticas estén alineadas con la ciencia y, en segundo lugar, queremos que al menos tengan una cierta independencia del poder político, en el sentido de que si hay un cambio de color político en el gobierno, no haya un cambio en esta hoja de ruta, en estas políticas climáticas, porque si estamos pegando bandazos en esta cuestión, no solo va a ser malo para el medio ambiente, sino que será también malo para nuestro país y por lo tanto no lo queremos así, ¿no? Y luego, además del comité científico, establece lo que son asambleas ciudadanas para abordar el cambio climático, lo cual pues es una herramienta de participación que consideramos fundamental para que esta ley vaya con éxito, ¿no? Así que, como veis, el resumen de las cuestiones que se abordan en la ley, el número de cuestiones que se abordan es muy grande y es muy importante, ¿no? Y hay otras cosas que de alguna manera el gobierno y el Congreso se comprometen a ir hacia adelante, por ejemplo, impulsando el ferrocarril convencional. Hay un compromiso para una ley de movilidad sostenible, que también es algo muy importante. Hay un compromiso para crear un comité para la evaluación de la fiscalidad verde. Por lo tanto, hay compromisos que se dejan un poco para el futuro, pero para el futuro inmediato, para ponerse en marcha ya, porque no caben en esta ley, pero que son compromisos firmes de seguir avanzando en este proceso de cambio y en este proceso pues de ir hacia una transición ecológica y una transición limpia. Bueno, pues este es el resumen de lo que es la ley de cambio climático y por supuesto que podemos en otras sesiones pues hablar en mucha más profundidad de cada uno de estos elementos, de los impactos que van a tener, de cómo se van desarrollando, porque para mí esta ley no es un punto final, ¿no? Aquí no hemos terminado. Evidentemente hemos terminado con el trabajo parlamentario, pero esto no se acaba aquí. Esto es solo el comienzo. Esto es el comienzo de un proceso en el cual nuestra economía tiene que ir hacia un modelo que no dependa de los combustibles fósiles. Y eso no es fácil. Eso es tremendamente complejo, tremendamente complicado. Esta ley hacía falta porque marca la ruta, porque establece el marco, pero nos hace falta ir mucho más allá. Y por eso hoy empezamos, o la semana que viene, el jueves, empezamos. No terminamos el camino, sino que damos un paso, pero el camino continúa y el camino va a necesitar pues de mucha información, de mucho diálogo, de mucho debate, porque los cambios van a ser profundos, ¿no? Y si estamos pensando que va a ser fácil, pues nos equivocaremos, ¿no? Así que por hoy terminamos. Esto es lo que hoy quería contaros y otro día pues hablaremos de cualquier otra cuestión que os interese. Me podéis contactar, como sabéis, a través de nuestras redes, bien de Twitter, de Facebook, de Instagram, a través de cualquier herramienta que queráis utilizar. Y también si queréis proponer temas o proponer cosas sobre las que hablemos, pues estaré encantado de irlas tratando. Así que hoy terminamos, hoy lo dejamos aquí. Que tengáis una buena tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.